Muy bien. La semana pasada fue un tema que vimos acerca de Timoteo, de Pablo hablándole a Timoteo y cómo Pablo le exhorta. Pablo tenía en ese momento un corazón de padre, un corazón donde se estaba preocupando por la iglesia, por los hijos, por los peligros que rodeaban a la iglesia, por las malas interpretaciones, por los malos maestros, donde surge este celo por cuidar la iglesia. Entonces, había también que poner algo en orden y era el poder convencer a Timoteo de todo lo que Dios le había dado. Entonces, también le hablaba acerca de su persona. Mira, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Este es el punto número 8 que hablamos ya la semana pasada. Hoy quiero entrar con el punto número 9 y para ello vamos a leer el capítulo 4 versículo 13. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 13. Si me acompañan, por favor, dice el texto. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estaba acomodando la Biblia. Hay tres cosas muy importantes en las que tenía que poner atención Timoteo, y Pablo como su maestro, como su guía, le estaba diciendo, ¿qué tan importante para nosotros es tener un mentor? ¿Qué tan importante es tener a alguien a quien le rindas cuenta? Claro, todos los días le rendimos cuentas a Dios, pero es bueno tener a alguien a quien le rindamos cuentas de cómo está nuestro ministerio o que necesitemos un consejo. ¿Qué hace Pablo aquí exactamente? Le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy. Capítulo 3, versículo 14. Acuérdense que estamos en Timoteo, si cambio de carta o de libro, se los digo. El 3:14 Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Cuál era el deseo de Pablo? El deseo de Pablo era estar con su discípulo, pero le dice, esto te escribo. Y Pablo muestra la esperanza que tenía. Pablo quería ver a Timoteo. Pablo sabía que tenía cosas que arreglar o poner en orden, pero estaba confiando fielmente en el trabajo de Timoteo. Pero eso no quiere decir que lo dejara a él y su conciencia, sino que había consejos. Entre tanto que voy, Pablo, teniendo esta esperanza, le dice cuál es su deseo. Pero le dice algo muy importante, ocúpate en. Pablo remarca las tres actividades públicas de Timoteo como un líder visible de la congregación. El líder en ese momento, el que tenía la iglesia de Éfeso era Timoteo, ¿sí? Y le dice claramente, tú eres el líder y tienes que ocuparte de esto. Remarco estas actividades públicas que tienes que tener. Número uno, la lectura de las escrituras en público. Número dos, la exhortación. Y número tres, la enseñanza. Tres importantes elementos del ministerio de un maestro cristiano. Tres importantes elementos del ministerio de un maestro cristiano. Aprendí algo muy importante que con algunos ya hemos compartido. Todos aprendemos los principios bíblicos del ministerio, pero si no tenemos compromiso, de nada sirve. Aprendemos los principios, pero si no tienes compromiso con Dios, con la iglesia, no con el edificio, sino con tus hermanos en la fe, de nada sirve. Aquí Pablo le remarca que tenía que tener estas tres actividades vigentes en práctica.
La lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. En primer lugar, está la lectura. Esta palabra lectura en griego es ana, ana, anagnosis, anagnosis, que se refiere a leer las escrituras de manera pública, como se practicaba en las sinagogas, aunque evidentemente no se excluye la lectura en privado de la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esta actividad? Lo mismo que le estaba recomendando Pablo a Timoteo, tener la lectura de las escrituras en público. Pablo decía que somos nosotros cartas escritas y que somos cartas leídas, ya sea que tú prediques con el ejemplo, que evangelicemos a donde quiera que el Señor nos lleve, y hablo de la guía del Señor para ir a los lugares, no nosotros, vamos a tener el respaldo del Señor. Entonces, tenemos que tener una lectura pública de las escrituras, pero también tenemos que ocuparnos de una lectura privada de la Biblia. Me refiero cuando estés tú y el Señor y la Biblia para leerla, pero Pablo le decía a Timoteo que se ocupara de la lectura de las escrituras en público. En segundo lugar, habla de la exhortación. La palabra en griego es paraclesis, que incluye el dar advertencias, como en el caso de los errores o las falsas doctrinas, las conductas equivocadas o las inmoralidades. Pero también habla de consejos y palabras de ánimo, que era lo que Pablo le decía a Timoteo: no dejes que nadie tenga en poco tu juventud, demuestra quién eres, no por arrogancia, sino lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces nosotros al hablar de exhortación, no hablamos como se le ha dado una interpretación solamente negativa de te van a regañar, te van a llamar la atención. Bueno, aquí cuando se habla de exhortación, habla de dar advertencias. Hoy tenemos que seguir dando advertencias de los errores, de las falsas doctrinas que fluyen al por mayor, de las conductas equivocadas. Por eso estamos hablando del carácter del ministro, de los líderes, de los hijos de Dios, o de las inmoralidades, así como darle el consejo a alguien y hablarle a alguien al corazón a través de la palabra de Dios. En tercer lugar, está la enseñanza. Si nosotros nos extendemos en esta parte de la enseñanza, eh, tiene muchas ramas, pero cuando Pablo habla de la enseñanza, en griego es didascalía, didascalía, que evidentemente es la tarea de transmitir la sana doctrina, que era lo que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo, que a él transmita la sana doctrina, que enseñe, que comparta. En realidad, hermanos, no se puede exhortar sin haber enseñado previamente. ¿Cómo puedes exhortar a alguien que tiene una conducta equivocada si primero no le has enseñado que esa conducta está equivocada? ¿Cómo puedes exhortarlo porque es desobediente si no le has enseñado primero qué es la obediencia? Pablo, con su testimonio, con su manera de llevar el ministerio, escribe unas palabras donde dice: en mi cuerpo están las marcas de Cristo. Si alguien ha sufrido persecución, maltratos, naufragios por causa del Señor y de su palabra, soy yo. Entonces, Pablo lo que estaba haciendo era transmitirle a Timoteo la sana doctrina, y Pablo no le pedía menos a Timoteo: transmite la sana doctrina. ¿Cómo podemos nosotros en algo sencillo definir la sana doctrina? La palabra bíblica, la palabra de Dios, porque interpretaciones pueden haber muchas, equivocadas, tal vez no usen el contexto, tal vez recuerdan que hablábamos de que el contexto rige y da la verdadera interpretación a la palabra, no solamente la palabra, sino hay que conocer el contexto. Entonces muchas personas no se dan a la tarea de esto.
Por eso Pablo también exhortaba y decía, no pongas a cualquiera a dirigir una iglesia o dar una enseñanza. Tiene que estar preparado. Es necesario, hermanos, es muy necesario recordar que las actitudes y las acciones de las personas se fundan en sus convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? A través de tus convicciones, a través de tus principios. Bueno, tenemos que remarcar esto o recalcar esto, que tenemos que recordar para todos nosotros o a quien tú le transmitas, perdón, la sana doctrina, que las actitudes y las acciones de las personas se fundan en sus convicciones. Por eso es importante que nuestras convicciones sean claras, que el Señor sea el que nos guíe. Por lo tanto, hermanos, estas dos tareas son inseparables. Hablamos de la exhortación y de la enseñanza, porque no puedes exhortar sin haber enseñado previamente. Además, si ustedes recuerdan, hablando del contexto, en el tiempo de Timoteo no existían copias de las Sagradas Escrituras para cada creyente, no lo había. Se comprende que también se menciona la lectura pública de la Biblia y hablamos de un claro ejemplo como lo es la sinagoga. Les voy a pedir que abran sus Biblias o leamos Hechos 13:15. Hechos 13:15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Fíjense lo que dice. Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia. Pero ¿dónde estaban? Repito el versículo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, lo que había en ese momento, los principales de la sinagoga, los líderes, mandaron claramente a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pero, ¿qué había hecho Pablo primero? La enseñanza, la educación, la lectura de la palabra de Dios. Y ellos tenían este principio. Ya enseñaron, y si tienen alguna palabra de exhortación en el contexto que estamos viendo o el significado de la palabra paraclesis, ¿hay algún error? ¿Nos quieren hablar de alguna falsa doctrina? ¿Tenemos conductas equivocadas? ¿Detectan algún caso de inmoralidad? ¿Quieren darnos algún consejo o alguna palabra de ánimo? ¿Tienen alguna exhortación para nosotros? Porque habían expuesto primero la palabra. Entonces es importante que nosotros recordemos esto. La iglesia primitiva adoptó la forma básica de adoración de las sinagogas, así como la lectura de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que, bueno, surgieron porque no tenían templo cuando surgieron las sinagogas y buscaron la manera de cómo adorar y de cómo compartir la palabra de Dios? Vamos a Timoteo 4:14. Vamos a ver el punto número 10. Perdón, ¿qué cita, pastor? Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. Pablo es muy directo, le habla a Timoteo y le dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ok, hasta ahí vamos bien. Le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Timoteo fue advertido de no descuidar el don que Dios le había dado. Pablo reconoce
quién le había dado el don. Entonces el punto número 10 es este, para que lo apunte. Un buen ministro de Jesucristo no descuida su don ministerial. Se los repito. Un buen ministro de Jesucristo no descuida su don ministerial. Miren, esto nos muestra que definitivamente cabía la posibilidad de que los dones y las habilidades en él pudieran ser desperdiciadas. Y Pablo le escribe diciéndole, no descuides. Había o cabía la posibilidad, como cabe también la posibilidad en ti y en mí, ¿sí? De desperdiciar o de descuidar los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? No debemos enterrar lo que Dios nos ha dado, porque Dios no nos pide que enterremos, nos pide que multipliquemos, que los pongamos a trabajar. Y esa responsabilidad, pues es directamente tuya. Pero qué bueno, hermanos, que tengamos a alguien que nos diga, no descuides lo que Dios te ha dado. Díselo a alguien, compártele a alguien. Si ves que está apagado o a veces jugamos diciéndole, eres tú como una llamarada de petate, te enciendes rápido, pero rápido también te apagas. El don, lo que Dios nos ha dado, lo dice claramente Pablo, ¿no? Ha sido para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para tu edificación. Te lo ha dado Dios para otros. Esto significa, hermanos, hablando del descuido, ¿esto significa que Timoteo había descuidado sus dones? Pregunto. ¿O que no debía descuidarlos? Yo me inclino por lo segundo. Pablo le escribe a Timoteo para que no descuide su don. A cada creyente, hermanos, les es dado un don espiritual tras su conversión. Si usted no había puesto atención a estos versículos, va a tomar más relevancia, al decirle esto. A cada creyente le es dado un don espiritual tras su conversión. En la nueva traducción viviente voy a leerles 3 versículos en esta traducción. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Le repito, a cada creyente le es dado un don espiritual tras su conversión. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios 12, 7 en la nueva traducción viviente. Dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué es lo que está confirmando Pablo? ¿Recuerdan por quién fueron inspiradas las escrituras? Por el Espíritu Santo. Así es que Pablo no estaba hablando en filosofía o por conocimiento humano. Le está diciendo a la iglesia de Corintios, hoy a nosotros, a cada uno de nosotros, a cada uno se nos ha dado al menos un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué tenemos que hacer con los dones y los talentos? Hermanos, ayudarnos mutuamente. En ese mismo capítulo, versículo 12, Primera de Corintios 12, 11. Es el mismo y único Espíritu. Hablamos del Espíritu Santo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él, escuchen bien, solo Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Quién decide? El Espíritu de Dios. No sé si ustedes han estado o estuvieron o lo practicaron en ustedes o han visto cuando dicen, ven, voy a orar por ti para que Dios derrame sus dones sobre tu vida y te dé el don de sabiduría.
te dé el don de milagros, te dé el don de conocimiento, te dé el don de ciencia, te dé el don de fe, el de hacer milagros. No. Las escrituras, siendo nuestra fuente y nuestra regla de fe, dicen el mismo es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Les pregunto, ¿quién decide? ¿El hombre o el Espíritu de Dios o Dios mismo? Dios mismo decide qué don tiene que tener cada uno de nosotros. Versículo 18. Estamos en 1 Corintios 12:18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. El ministerio que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, ha sido para que se ponga en práctica en la parte del cuerpo que Dios te ha puesto. A veces, Señor, no quiero ser mano, quiero ser pie, pero es que no nos corresponde a nosotros decidir ser manos o ser pies. Eso le pertenece al Señor. Hay un solo cuerpo y qué bueno, hermanos, que el Señor nos ha tomado en cuenta y nos ha puesto en una parte del cuerpo, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Así como el Espíritu de Dios es el que distribuye y Él decide, Dios también ha puesto a cada uno donde Él quiere. Qué importante es recalcar estas partes. Y Pablo lo dice claramente y se lo menciona a la iglesia de los Corintios porque había muchos dones, pero los estaban descuidando. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tiene un don porque así lo ha querido Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Y nos lo ha dado para ayudarnos mutuamente y nos ha dado el ministerio, aún así. Dios nos ha dado un ministerio, el ministerio es de Él y es para darle la gloria a Él y es para edificarnos los unos a los otros, hermanos. Bueno, si después tiene alguna duda o surge alguna duda, escríbame. Continuando con eh, Pablo y Timoteo, según el contexto, este don espiritual que tenía Timoteo llegó a ser reconocido por los líderes de la iglesia de Listra. No vamos a leer la cita, pero se los puse en el archivo. Y también en Primera de Timoteo 1:18 se confirma el compromiso y el servicio especial que tenía Timoteo. Ese sí lo vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, usando términos militares. ¿Qué dice la palabra de Dios para todos? Timoteo, hijo mío, te doy este mandato de acuerdo a las profecías que se han hecho acerca de ti, para que recuerdes esas profecías y así pelees la buena batalla. Tenía una responsabilidad muy importante Timoteo y Pablo le estaba diciendo y adelantando que iba a tener batallas, pero tenía que hacerlo correctamente porque se había confirmado su ministerio y hay algo que había en Timoteo, compromiso. Qué importante es comprometernos. Pablo le estaba enseñando los principios del ministerio, pero se había confirmado el compromiso y servicio de Timoteo para Dios y para la iglesia. Tenemos que tener nosotros compromiso y servicio para Dios y para la iglesia, porque los principios los estamos aprendiendo y hemos aprendido principios. Continuando con el versículo de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, perdón, habla de la imposición de manos,
¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta parece ser una práctica de consagración de la iglesia neotestamentaria. Para aquellos que no saben qué es neotestamentaria, es todo lo relacionado al Nuevo Testamento, a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Neotestamentaria, ¿correcto? Muy bien. Bueno, continuando con esto de la imposición de manos, bueno, fue tomada del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la base escrita? También parte de la tradición oral que ellos tenían, de la cual se tomaron para hacer la imposición de manos, el Antiguo Testamento. Pueden escribir la cita. Números 8:10 y Deuteronomio 34:9. Números 8:10 y Deuteronomio 34:9. Esta es la base. Ahora le dice también Pablo a Timoteo que te fue dado mediante profecía. Bueno, los profetas, acuérdense que en el libro de los Hechos, ¿sí? Todavía se habla de profetas, ¿sí? Entonces, estos profetas locales, ¿sí? Reconocieron sus dones y los ancianos lo apartaron para el ministerio. La comisión de Timoteo como líder de la iglesia fue confirmada por profecía y por la imposición de mano de los ancianos de la iglesia. ¿Por qué les repito esto? Porque él no se proclamó a sí mismo como líder. Él no se puso como líder. Dios le hizo un llamado. Fue confirmado por los líderes de ese momento. Si usted o cada uno de ustedes aspira a ser líder en su iglesia, hermano, busque el consejo de cristianos maduros que lo conozcan bien y a quienes deba rendir cuenta, porque no es bueno estar solo. Pablo estaba al tanto de lo que estamos viendo de Timoteo y los consejos no faltaban. Vamos a primera de Timoteo 4:15. ¿Hasta aquí vamos bien o alguno de ustedes, al menos dos, tiene alguna pregunta para formular o algún comentario? Yo, pastor, buenas noches. Hermano Ernesto. Buenas noches a todos. Sí, hermano. Pastor, he tenido, creo, la fortuna, pero a veces también la desfortuna de haber estado en tres iglesias por diversas situaciones. Eh, bueno, en algunas me he dado cuenta que los dones tienen que ver mucho con la madurez que tiene uno, ¿no? Como cristiano. Es como un fruto que sale, pues, de esta relación cercana con Dios y de estar cerca de Dios. Pero cuando llegamos a un lugar nuevo, pareciera ser que también tiene que ver el tiempo, como que tomen confianza en uno, como que inclusive nos aprueben que los dones que tenemos pues se puedan reflejar, ¿no? En la iglesia. Ujú. Entonces, pues sí ha sido un conflicto a veces para mí, de pronto dejar de hacer cosas que a lo mejor me dicen, no, es que eso pues, no se te dijo que lo hicieras, ¿no? Y, y creo que a veces lo que usted dice es importante, que si es una orden o una capacidad que da el Espíritu Santo y que, y que inclusive creo que surge pues por la necesidad de la misma iglesia, ¿no? La necesidad de los hermanos y de lo que pues Dios quiere hacer, ¿no? Con cada persona. Yo creo que por eso están los dones, porque nos servimos con ellos unos a otros.
Claro. Entonces, pues quería comentar eso porque, pues a veces sí es difícil, ¿no? Cuando uno quisiera hacer algo que hizo en otra iglesia, en la idea de ayudar a alguien, y de pronto nos dicen, no, pues es que, o sea, ¿quién te autorizó, no? O ¿por qué estás haciendo eso, no? Cuando a veces, pues ni siquiera estamos haciendo algo que esté mal, ¿no? Entonces, pues tenía ese comentario, pastor. Muchas gracias, hermano. Muy importante y muy de acuerdo con lo que estamos viendo. Bueno, considero que tenemos que hacer un balance sano, porque en cada una de las iglesias en las que hemos estado aprendemos algo muy importante, y creo que si nos ponemos bajo el gobierno y bajo la dirección de Dios, vamos a ir creciendo, no nos vamos a estancar, sino que vamos a seguir adelante, y el Señor, si nosotros seguimos con esa comunión, le va a mostrar a nuestros líderes, y también tenemos que orar por ellos. Señor, mi corazón está dispuesto para adorarte, para servirte, para hacer tu obra, y si me tienen que conocer, que me conozcan, y si las instrucciones de la misma iglesia es, hermano, tiene que usted pasar cierto tiempo por testimonio para que la iglesia lo conozca, los líderes lo conozcan, adelante. Y uno mismo tiene que aceptar la disciplina interna que hay dentro de la iglesia, y cada iglesia pues se puede interpretar de manera particular por las disciplinas que tienen ellos, pero es bueno que nosotros estemos siempre con la mentalidad de que hay un ministerio eclesiástico y hay un ministerio personal. Llegamos a la iglesia y nos hacemos un cuerpo, juntos trabajamos, juntos avanzamos, pero también de manera personal yo puedo ser usado por el Señor para predicarle a alguien, hablar por alguien, pero aún así no es que tengamos que pedir permiso de todo, pero sí es bueno comunicarle a nuestras autoridades: voy a visitar a un enfermo, voy a orar por él, ore por mí, o si alguien me puede acompañar, porque entiendo que si en otra iglesia hacíamos muchas cosas y llegamos a una iglesia donde nos dicen las cosas aquí se manejan diferente, es bueno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aprendemos más de lo que ya hemos aprendido. A nosotros también como pastores nos ponen a prueba y tenemos que pasar esa prueba, si no, pues el siguiente. Pero es bueno, hermano, porque dice claramente la escritura que todo lo que el Señor nos ha dado, nos lo ha dado para la edificación del cuerpo. Y yo creo que Dios, donde Dios lo ha puesto a usted en este momento, usted ya es de bendición, y tenemos que orar para que de esa manera continúe su vida, y Dios lo va a usar, o ya lo está usando, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar con el punto siguiente. Vamos a el versículo 15, primera de Timoteo 4:15, y le agradezco su comentario, hermano Ernesto. Primera de Timoteo 4:15. Hay algo muy importante también en esto que vamos a compartir ahorita del versículo 15. Ocúpate en estas cosas, el contexto, todo lo que ya hemos mencionado, para no repetirlo. Permanece en ellas. No solamente tenemos que ocuparnos, tenemos que permanecer en ellas para que tu aprovechamiento, algo que va a ir de acuerdo a lo que usted dijo, hermano, sea manifiesto a todos. Punto número 11. Un buen ministro de Jesucristo persevera en cumplir su ministerio. Un buen ministro de Jesucristo persevera en cumplir su ministerio. Les voy a leer en dos versiones diferentes este mismo versículo. En la Nueva Traducción Viviente, primera de Timoteo 4:15, dice: presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Y el enfoque es que no te vean para que te sientas superior a ellos, sino que vean la capacidad que Dios te ha dado y que es para edificación de la iglesia, no para una arrogancia, sino para una humildad. La iglesia se va a dar cuenta si estás creciendo o ya te estancaste.
La iglesia se va a dar cuenta si sigues siendo uno con ellos o algo pasa en ti que te estás alejando. Le dice Pablo a Timoteo en esta nueva traducción viviente: presta atención y entrégate de lleno. Si tú prestas atención a estos asuntos y te entregas de lleno, lo que dice, ocúpate y permanece en ellas, todos van a ver cuánto has progresado. Vas a inspirar confianza, ¿sí? En la palabra de Dios para todos. Presta atención a estas cosas. La nueva traducción viviente dice asuntos. La palabra de Dios para todos lo traduce como estas cosas. Pero ahí está, lo que sigue me llamó la atención. Dedica tu vida. Y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. No te estancaste, Timoteo. Hazlo. Ocúpate. Permanece. Presta atención. Entrégate. Dedica tu vida para que todos vean cuánto has progresado y vean el avance de tu trabajo. Si ves tu vida hablando de la doctrina o tu vida espiritual, si tú te has ocupado y has permanecido en ellas, la gente tiene una opinión diferente de ti, ¿sí? Si te has ocupado en ellas y has permanecido en ellas. Hebreos 5:12. Permíteme, no lo vamos a leer, nada más busquen. Hebreos 5:12. Porque de este mismo versículo, capítulo 1 de Timoteo 4:15, vamos a sacar el punto número 12. Nada más quiero mencionarle esto. ¿Cuánto tiempo, porque hablamos de vida, le dedico a mi estudio personal y me dedico a orar para que Dios me muestre cómo ayudar a la iglesia? Estudio para ayudar a la iglesia, pero ¿cuánto tiempo le dedico a orar? Porque si solamente llegamos, nos congregamos, nos despedimos y nos vamos, no vamos a estar viendo las necesidades de la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate y permanece en ellas. ¿Cómo puedo ayudar de una mejor manera a mi iglesia? Hay que mantener los sentidos abiertos, los ojos, los oídos, para que Dios te use. Y tal vez Dios te lleve a hacer algo en el orden de Dios que alguien no se haya dado cuenta. Por eso debemos entregarnos y dedicarnos para hacerlas. Y no con el propósito, como les decía, de que los demás nos vean alardeando, sino manteniendo esa actitud humilde de que estamos nosotros para edificar a la iglesia, pero por lo que el mismo Señor nos ha dado. Si el don que Dios me ha dado se multiplica, no es para mi uso personal, sino es para la iglesia. Entonces, el punto número 12 es del mismo versículo. Punto 12. Un buen ministro de Jesucristo siempre está en crecimiento espiritual. Un buen ministro de Jesucristo siempre está en crecimiento espiritual. Y les voy a mencionar 3 puntos de esto. No debemos caer en un estancamiento, porque las aguas que se estancan se pudren y apestan. Ahora, si crecemos, es para que vean cuánto hemos progresado. Es para que vean lo que dice la traducción, la nueva traducción viviente y la palabra de Dios para todos. Para que todos vean cuánto he progresado y para que todos vean el avance de mi trabajo. Algunos han dicho, me limito a palabras, mi trabajo habla por mí. ¿No es cierto? Entonces en el ministerio también debe ser así, pero en el ministerio para Dios
necesitamos fe, necesitamos amor, necesitamos obediencia y tenemos que crecer no usando el término sí o sí, sino que sí tenemos que crecer si somos personas sanas. Dios te ha dado recientemente un ministerio. Dios te ha puesto en un lugar de excelencia porque Dios así lo ha querido. ¿Hasta ahí va a llegar mi crecimiento? No, tengo que avanzar, tengo que seguir adelante. Entonces, no debemos caer en un estancamiento. Ahora sí, vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya, fíjese, maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, si ya tienen abiertas sus Biblias, dice, es que, hermanos, inexperto en la palabra. Todo aquel que participa de la leche, claro, la Biblia no se contradice. Nos dice que debemos nosotros desear, pero como niños recién nacidos, la leche espiritual, que hermanos, no adulterada, el fin, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, la leche espiritual, sí, hablamos de un recién nacido, de alguien que ha nacido de nuevo. Estamos hablando que la leche espiritual es para crecimiento. Pero aquí el escritor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, bueno, no, eso no está en discusión ahorita. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿qué quiere decir? Que hubo un estancamiento, que sí se aprendieron los principios para el ministerio, pero no hubo compromiso. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Enseñar como si fueran nuevos, como si fueran gentiles, como si fueran inconversos. Hay que enseñarles cuáles son los primeros rudimentos de las palabras. Por eso dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido, hermanos? Para los que han alcanzado madurez. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros tenemos la buena intención de darles un alimento sólido, no entienden? No llegan a comprender todas las palabras y no es por falta de explicación, sino que esto se ha de discernir de qué manera espiritualmente. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La nueva traducción viviente, Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros. Queda claro, ¿verdad? ¿Para quién es el alimento sólido? No le des alimento sólido al que todavía está tomando leche espiritual y está creciendo. Menos le des alimento sólido al que participa de la leche y es inexperto en la palabra porque no va a comprender lo que le digas. Hay que enseñarles para exhortarles. Pero fíjese lo que sigue diciendo esta traducción. Los que a fuerza de práctica están capacitados
para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los que a fuerza de práctica, hay que practicar, hay que vivir para ejercitar los sentidos, para que a nosotros llegue el discernimiento del bien y del mal. Ahí no menciona positivo o negativo. Fíjese bien lo que dice, bien o mal. Entonces, tenemos que crecer, hermanos. Somos llamados a crecer. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Punto número 13. Un buen ministro de Jesucristo se cuida a sí mismo y cuida la sana doctrina. Un buen ministro de Jesucristo se cuida a sí mismo y cuida la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Timoteo y todo pastor, todo líder, se deben examinar constantemente en dos grandes áreas de su vida, en dos grandes áreas, perdón, de preocupación, su vida y su doctrina. Constantemente hay que estar examinando estas áreas, vida y doctrina. El no hacer esto, hermanos, significa un gran peligro. Y Pablo le dice, tanto para ti, Timoteo, como para la congregación. Recuerdan que estaban introduciéndose los falsos maestros, las falsas enseñanzas, y muchos estaban siendo arrastrados por estas falsas enseñanzas. Entonces le dice Pablo a Timoteo, cuida tu vida y cuida tu doctrina. Si no cuidaba de sí mismo, le dice Pablo que podía él sufrir un naufragio. Así es, él podía sufrir un naufragio. La palabra naufragio en Primera de Timoteo 1:19, usando el diccionario de Merriam-Webster del español al inglés, lo traduce como fracasar. Merriam-Webster, el diccionario de español-inglés, naufragar lo traduce como fracasar, como aislarse. Y si tú te aíslas de la iglesia, de la sana doctrina, de la convivencia con la familia, con los cristianos, te vuelves presa fácil del engaño, de las falsas doctrinas. Alguien puede tener un conocimiento genérico de todos los temas, pero si tú te has estancado y si no cuidas tu vida y tu doctrina, te pueden arrastrar esas falsas enseñanzas. Un amigo de nosotros que estudiamos en el mismo instituto, ahora sirve en la iglesia de la luz del mundo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? Llevamos la misma enseñanza. Hermanos de iglesias de sana doctrina, yéndose al evangelio de la prosperidad, donde aquí como ministerio se nos ha dicho que no comerciamos con la palabra, se fueron a ganar dinero. Fueron arrastrados por las falsas doctrinas. Por eso es importante que desde el púlpito nosotros tenemos que tomar esta disciplina o este reto de cuidar la vida y cuidar la doctrina. Y esta es una exhortación para todos nosotros, hermanos. Alguien dice, sales de Guatemala y entras a Guatepeor. Bueno, nosotros no estamos es un término mexicano, ¿no? No estamos en algo equivocado, estamos en algo sano, pero aún así debemos de cuidar la sana doctrina, porque en una reunión donde haya todo tipo de denominaciones,
todos te van a decir, nosotros hablamos la sana doctrina, cuando sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de la vida personal y de la doctrina que estamos enseñando. Somos responsables de lo que enseñamos y algún día le vamos a dar cuentas a Dios. Pero le dice también Pablo, volviendo a Pablo y Timoteo, hablando de los que lo iban a escuchar, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y le dice, y de aquellos que escucharán, Timoteo, escucharán qué de ti. Si hay algo que Pablo le enseñó a Timoteo es la sana doctrina. Porque si cuidas tu vida y hablas de la sana doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren, así como la fidelidad, así como la infidelidad o la negligencia, hablamos de infidelidad por la doctrina, así como la infidelidad o la negligencia de un pastor es fatal para la iglesia, también es correcto atribuir la salvación de la misma a la fidelidad y a la diligencia del pastor. Sabemos que el único que da salvación es Dios. La palabra que no tiene error es la de Dios, pero ¿a quién está usando para llevar esa palabra? A ti. Entonces juegas un papel muy importante para salvarte a ti y a los que te oyeren, en el sentido de cuidar tu vida y cuidar la doctrina, porque con la doctrina o los acercas a Dios o los alejas. Así es que hay que tener cuidado. Quiero terminar con un pensamiento de el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Dice lo siguiente: hace muchos años, a la mitad de Hamburgo, había sido quemada, y entre los incidentes que ocurrieron está este. Una gran casa estaba conectada a un patio en donde había un enorme perro negro, y este perro negro ladró y aulló con furia a la mitad de la noche, y fue solo con sus ladridos que la familia despertó justo a tiempo para escapar de las llamas, y sus vidas fueron salvadas. Pero el pobre perro estaba encadenado a su perrera. Aunque ladró y salvó la vida de otros, él fue quemado. Oh, dice Carlos Spurgeon, que ustedes que trabajan para Dios en esta iglesia no mueran de esta manera. No permitan que sus pecados los encadenen, de tal forma que mientras advierten a otros, ustedes mismos se pierdan. Una reflexión muy profunda que se los he puesto en el archivo, donde ciertamente si no cuidamos nuestra vida y la doctrina, nos puede pasar esto. Muy bien.